Hola chicos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. ¿Cómo están? Teníamos otra vez inconvenientes, no salía otro Ah, código. Por eso es que se conectan tarde. Algunos están ahí en la espera, y nunca les sale. Y ya revisan los mensajes después. pero ya ustedes saben que yo siempre les envío, ¿no? Este link. Tienen que estar pendientes es en la página. Claro, eso hago yo. Sí, es que ahorita parece que no hay contacto y parece que han habido algunas actualizaciones, entonces no vamos a encontrar, por ejemplo, a nosotros nos dieron una forma de entrar de otra manera, ya descargando de otra manera, o sea, no entramos ya por este acceso directo, sino que entramos desde la página de Cedia. Ahí entramos en Cedia y ahí hemos, digamos, configurado el calendario. Bueno, es todo un trámite. Entonces, por eso es que yo a veces también me demoro en entrar, porque hasta que cargue, hasta que haga, hasta que... Entonces se vuelve un poquito complicado. Pero bueno, en todo caso, como siempre digo, estamos aquí, estamos en el tiempo y estamos aquí y hemos podido, digamos, cumplir con las clases, que es lo más importante, ¿no? Juan José, ¿dónde estás que estás tan protegido? Bien, ¿por dónde nos quedamos con ustedes? Hoy estuve en la plataforma todo el tiempo, actualizando, y subiendo esos videos también. Todo un trámite. Por eso me quedé con ustedes. ¿Quién me dice? No ha llegado Stephanie. Por aquí me Ya parece que mandé nos el quedamos. link, ya mandé el link al grupo, doctora. Ah, ya, gracias, Juan José. Creo que por aquí nos quedamos, ¿verdad? Estamos
con ustedes por el proceso ordinario, me parece. Vamos a esperar un poquito más. Ustedes son 28, son 27 me parece. 27, 26. Y hay 2 o 3 personas que ya no están, parece que se han retirado. Y son poquitos, así que podemos esperarlos a que conecten la mayor cantidad. Pauli, por aquí nos quedamos. Bien, vamos a ver por dónde nos quedamos con ustedes. Por el procedimiento sumario nos hemos quedado. A ver. Ahí está. Muy bien. Bien, vamos a empezar, porque si no después se nos va el tiempo volando y realmente no quiero que dejen de estar, digamos, con la mayor cantidad de clases, porque con ustedes, bueno, nos vemos 3 veces a la semana, que tengo esa ventaja. Pero no como en los otros cursos, no tengo un curso que solo tengo 2 veces a la semana. Pero aquí tengo que nos hemos quedado en el procedimiento sumario. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que es el procedimiento sumario y vamos a retomar, digamos, ya con el nuevo tema que son las acciones, ¿no? Las acciones, la demanda, la suspensión, la contestación a la demanda y la suspensión del procedimiento de ejecución. Bueno, habíamos hablado que nuestro COGEP acogía 2 procedimientos para poder implementar lo que son las acciones contenciosas tributarias, ¿no? Y hemos dicho que habrían acciones que se tramitarían por el procedimiento ordinario y luego sobre el procedimiento sumario. Hemos repasado algunas de las características o algunos de los pasos o de las fases que dichos procedimientos contemplan dentro del COGEP y que, digamos, también vamos a ver otras instituciones, ¿no? Procesales que también pueden, digamos, realizarse o digamos, producirse dentro de estos procedimientos, ¿no? Bien,
Entonces, habíamos quedado en el procedimiento ordinario sumario, ¿no? Habíamos visto que como características de este procedimiento sumario, que era un proceso de conocimiento abreviado, decíamos que vamos a discutir la menor cantidad de hechos, a contrario del procedimiento ordinario, que se iba a discutir la mayor cantidad de hechos y circunstancias que en ella se puedan plantear. Es un proceso especial, tiene una audiencia única, está bajo el sistema también del procedimiento oral, o del proceso oral, no admite reforma a la demanda, ni reconvención inconexa, y se debate pues asuntos contenciosos, es decir, de litigio o diferencias, ¿no? Que se puedan hacer, se puedan realizar dentro de este procedimiento. Bien, vamos a ver entonces de las acciones, la demanda, la contestación a la demanda, la suspensión del proceso de ejecución, ¿sí? Que son, digamos, algunos de los actos procesales que debemos conocer, ¿no? Ya ustedes también los han visto en otros procesos, han visto en el procedimiento civil, ¿sí? Y bueno, vamos digamos, a repasar estas instituciones. Como definición, tenemos que es la facultad que tenemos las personas de concurrir a los órganos de justicia, ¿verdad? Competentes para reclamar el reconocimiento de un derecho, ¿no? Ese, digamos, es el inicio para poder, digamos, acceder a la vía judicial, ¿no? Echendía nos dice que en el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica, ¿sí? Para obtener la aplicación de la jurisdicción, fíjense ustedes que él se va, en el anterior concepto hablamos de la competencia, y acá Echendía dice, bueno, de la jurisdicción, ¿no? Que ya habíamos hablado que eran dos conceptos importantes, y que debíamos de partir por ellos dentro de lo que es el sistema procesal. Del Estado, dice, en un caso concreto, mediante sus sentencias, a través de un proceso o para pedir que se inicie la investigación penal previa al proceso. Esto es un concepto muy amplio de lo que, digamos, es el proceso, ¿no? Judicial, y en donde pues pone inclusive hasta las responsabilidades penales, ¿no? ¿Qué es la impugnación? Bueno, se encamina a contravenir o objetar las resoluciones judiciales que no son firmes y contra las que cabe pues algún tipo de recurso, de modo que la impugnación es el género en tanto que el recurso es la especie, ¿no? Entonces, efectivamente, impugnar en la vía judicial, ¿sí? Nos indica que queremos, digamos, discutir o rebatir sobre un derecho, ¿verdad? Que puede haberse afectado en qué, mediante un acto resolutivo, ¿verdad? Que no son en firmes, ¿no? O sea, es decir, que pueden pasar en este control de legalidad, porque esto, como repito, lo que busca, ¿sí? Es estos procedimientos, es precisamente lo que es el control de legalidad, y, digamos, va a poner ¿cómo se llama? Va a poner en alerta, digamos así, a la administración tributaria, ¿verdad? Que es de donde, digamos, emana, en el caso del aspecto tributario, de la materia tributaria, esa revisión de legalidad, ¿no? Y en el caso de los recursos, pues bueno, asimismo tenemos la vía de los recursos en la vía judicial, y que efectivamente van a tratarse sobre temas mucho más específicos, ¿no? Por situaciones que expresamente la ley las establece, ¿no? Pero ya veremos esa parte en su momento.
Bien, ¿qué antecedente tengo yo en el contencioso tributario? Pues bueno, viene o proviene o nace de un acto firme de la administración tributaria que emana de algún procedimiento administrativo. Así, el contencioso administrativo y tributario conocen todas las demandas o recursos derivados de los actos administrativos, de los contratos administrativos, de los hechos administrativos, de los reglamentos, de los decretos o de otras normas que, digamos, puedan ser impugnadas o sometidas a este control de legalidad por parte de los jueces competentes, ¿no? De lo administrativo y de lo tributario. ¿Qué requisito previo no se exigirá? No. Bueno, si hay la proposición de algún reclamo, ¿sí? No necesito agotar la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial. Eso ya les había comentado anteriormente, ¿no? De hecho, se los comenté cuando vimos los reclamos, cuando vimos los recursos y cuando vimos el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Les había explicado que no necesito agotar la vía administrativa para poder impugnar la resolución de la administración tributaria. Luego que quedará insubsistente todo reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa. Es decir que si yo ya usé la vía judicial, ¿verdad?, para impugnar, yo no voy a volver a la vía administrativa, ¿sí? Regreso a la vía administrativa cuando obtenga la sentencia ejecutoriada, ¿sí? Y no tenga ningún tipo de recurso, ¿no?, interpuesto. Y aparte de eso, significa que va a regresar, en el caso de ser negativo, a que se implemente el proceso o el procedimiento de ejecución coactiva, ¿verdad? Ahí retorna la vía administrativa. Entonces, en ese sentido, digamos, es estos requisitos previos que debo de tomar en consideración. Ojo, puede darse el caso en que yo vaya a la vía judicial, por ejemplo, por un reclamo, ¿ya? Es la resolución de ese reclamo lo impugno, ¿sí? Obtengo la sentencia, ¿ya? A través del procedimiento del contencioso tributario, ¿sí? Me es desfavorable y me inician la coactiva, ¿ya? Porque por eso hablamos de la suspensión del proceso de ejecución, ¿sí? Entonces, en el momento en el que regresa la coactiva y está decurriendo, digamos, todo lo pertinente a la coactiva, en sede administrativa, que ya vimos ese procedimiento, ¿verdad?, pueda darse alguna situación. Y asimismo, por ejemplo, se hace el embargo, ¿sí? Sobre el embargo puede haber nulidad, sí. ¿Puedo acceder a la vía judicial? Sí. ¿Ya? No es que, y eso hay que tenerlo muy en consideración, porque puede darse a entender que, digamos, yo no puedo utilizar recursos administrativos en determinados procesos administrativos y que están o se originan, digamos, después de haberse ejercido una acción judicial. Por eso es importante, y dice, siempre que no verse sobre el mismo asunto. Es decir, no puedo demandar dos veces por lo mismo, ¿ya? Pero no significa, o sea, no es, digamos, puede ser por el mismo impuesto, por ejemplo, pero en diversos procedimientos administrativos, ¿sí? Es decir, bueno, si ya tengo un reclamo y lo impugné en la vía judicial, yo ya no voy a regresar por un recurso de revisión, o bueno, puedo regresar por un recurso de revisión siempre y cuando haya habido alguna de las causales, por ejemplo, del tema de los testimonios, del falso testimonio, ¿verdad? Que
por argumentos. Entonces, fíjense ustedes, hay que saber diferenciar cuáles son esas circunstancias y cuáles son, digamos, las situaciones que están previstas, digamos, en esta materia. Ya se los voy a graficar mejor para que podamos entenderlos, porque a veces se vuelve, digamos, un poquito un champú, como decimos nosotros, al menos los de mi época decían así. No sé si ustedes todavía dicen un champú. Esto es medio extraño. Entonces, fíjense, ¿no? Se vuelve interesante, digamos, cómo se puede producir, digamos, estos hechos y estos requisitos previos, ¿no? Pero, en definitiva, ¿qué es lo que no quiere el legislador? ¿Ya? Porque eso es lo que hay que tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere el legislador? Bueno, el legislador dice, a ver, no es que usted va a presentar un reclamo, ¿sí? Y después usted se va a la vía judicial, ¿ya? Y resulta ser que de la vía judicial dice, no, es que acá el reclamo, mejor lo atiendo en el reclamo porque acá puedo arreglar mejor. Eso no se puede hacer. Solo se debe tomar una sola vía, ¿sí? A eso se refiere el legislador, ¿ya? O lo resuelven los jueces o lo resuelve la administración. ¿Ya? Entonces, a esos son esos requisitos previos que no pueden ocurrir dentro de al momento de hacer, digamos, la elección de o agoto la vía administrativa o agoto la vía judicial. ¿Sí? Porque no pueden haber criterios encontrados y después cuál predomina, bueno, el juez, la administración tributaria o el que más le convenga. No, eso no puede pasar, eso no es un escenario de seguridad jurídica. ¿Sí? Y entonces, obviamente, eso no podemos permitirlo, no puede ocurrir, y por eso la ley, el legislador, ven, dice, a ver, aquí puede haber esta situación, y mejor es frenarla y decir, a ver, usted va por esta vía o va por esta vía. Usted va a sujetar a lo que diga un juez si esa es su decisión. Si no es su decisión esa, pues entonces se someterá a la vía administrativa. ¿Okay? O sea, ese es un poco el dilema, ¿no? Pero es importante, digamos, graficarlo en las diversas situaciones que pueden pasar, porque tengo que ver efectivamente, como dice aquí, ¿no? Que no versen sobre el mismo asunto o la misma pretensión, digamos, que se tiene en la vía administrativa y en la vía judicial. No puede ser eso. Una de las dos tiene que resolver. Muy bien. Creo que ahí está claro. Bueno, como sabemos, y ya dijimos, estos procedimientos ordinario y sumario, ¿verdad? Comienza con los actos dispositivos, dijimos, ¿no? Es decir, inicia con una demanda, ¿sí? Hoy en la mañana justamente ya se me perdió, aquí está. Estaba revisando el COGEP y veíamos el artículo 142, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cuáles son los requisitos necesarios para plantear la demanda, ¿no? Bueno, además de todos aquellos requisitos que establece este 142, y los documentos que se pueden adjuntar en el 143, ¿qué debemos de resaltar, digamos, en este procedimiento contencioso tributario? En primer lugar, sí, vamos a identificar a las partes, ¿verdad? Y ya hablé sobre las partes, ¿no? Cuando hablé sobre el proceso, hablé sobre las partes que intervienen dentro del proceso contencioso tributario, ¿no? Es decir, la legitimación activa y la legitimación pasiva, ¿no? Entonces dije, la legitimación activa siempre será el contribuyente, ¿verdad? Y la legitimación pasiva será siempre la administración tributaria. Pero también puede haber la intervención de terceras personas que puedan estar, digamos, interesados, ¿no? Porque, por ejemplo, si se trata de una impugnación al embargo, a una subasta o a un título de crédito, ¿sí? Perdón, a un título, digamos, de alguna propiedad, ¿sí? Pues entonces ese tercero tiene que intervenir porque tiene que conocerlo, ¿no? Entonces, cuidado con eso porque eso de ahí puede nulitar también el procedimiento, ¿no? Y pasa muchísimo, les cuento, pasa muchísimo, al menos en materia contenciosa administrativa,
algunos actos, los jueces se les escapa muchísimo el tema de las terceras personas. ¿Ah? Y ojo que lo saben, los identifican, y están identificados dentro del proceso. Entonces eso es un grave error. Y por eso es que muchas veces el Estado pierde, ¿no? Sus acciones, precisamente porque no saben cómo defenderse en ese sentido. Hay que tener muy, muy en cuenta, digamos, al momento de hacer la identificación de las partes, ¿no? Procesales. Bien, tengo que presentar el acto que se impugna. Es decir, tengo que presentar la resolución, que es el acto administrativo que voy a impugnar. ¿Ya? Para el caso de la legitimación activa, será una copia simple. No necesita presentar una copia certificada, ¿sí? Es una copia simple, cuando veamos al momento de hacer la contestación a la demanda, veremos que la administración tributaria debe presentar el expediente original, ¿sí? Antes se pedía copia certificada para juntarlo, pero ahora sé que están pidiendo el original, ¿sí? El expediente original se envía al juzgado para que los jueces o los tribunales lo revisen. ¿Ven? Porque nunca falta, ¿no? Que alguien haya mutilado el expediente, no lo haya foliado bien, ¿sí? Digamos, foliar las copias certificadas, etcétera, etcétera. Entonces, resulta ser que después se pone la nulidad de ese proceso porque no ha llegado todo completo. Entonces, ahora exigen el original. Fíjense ustedes, hasta dónde llega, digamos, por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Y de justicia. Bien, también tengo que decir quién es la legitimación pasiva, ¿no? Es decir, la administración o la autoridad a la que voy a demandar. ¿Sí? Y es importante saberlo, ¿sí? Y como yo les decía a sus compañeros, hoy en la mañana les explicaba y les decía, hay que tener mucho cuidado porque grandes abogados, ¿sí? Importantísimos abogados que salen en la televisión inclusive, han perdido procesos por no señalar el domicilio, por no señalar un casillero judicial, ¿sí? O por no saber dónde realmente está nuestro demandado, ¿ya? O a quién es la autoridad competente a la que tengo que demandar, dónde está ubicada, ¿ven? Entonces hay que tomar, digamos, muy en cuenta las reglas para, digamos, poder cumplir con la presentación en el oportuno lugar y obviamente frente a nuestro juez natural, ¿no? Donde realmente nos dice nuestro código, ¿no? Bien, la cuantía, que también tiene reglas, ¿sí? Para ser identificadas, en el caso de la tributación será pues, por el monto que estemos reclamando, ¿no? O por la cuantía que se pueda calcular de ella. Y el domicilio, como les había dicho, ¿no? Bien, tenemos la figura del afianzamiento, ¿sí? Que al momento de hacer la presentación de la demanda, ¿verdad? El juez, digamos, le pedirá que rinda esta caución o este afianzamiento. La cuantía será sobre la cuantía, mejor dicho, establecida en nuestra demanda, será el 10% de esa cuantía en la que voy a dejar consignada en el juzgado del contencioso tributario a fin de que, digamos, pueda luego proceder al acto de la calificación de la demanda. En el caso de no hacerlo, se entenderá no presentada, es decir, que no se le hará trámite, ¿sí? Y adquiere, pues, el efecto de un acto ejecutoriado, para lo cual la administración tributaria podrá retomar el tema de la ejecución correcta. Es decir, no va a haber ese efecto suspensivo del procedimiento de ejecución. Entonces, por eso es importante el tema del afianzamiento. Pero bueno, un poco para relatarles el tema del afianzamiento y por qué, digamos,
el tema del afianzamiento cobró una gran importancia dentro del derecho tributario, ¿no? Ustedes recordarán el caso Noboa, ¿sí? En donde su defensa o su defensor fue el doctor Jorge Zavala Egas, escribió un libro en donde dijo que era pues politizado, digamos, esta persecución política al empresario Noboa, ¿no? Y entonces ahí él, con mucha habilidad, con mucha experiencia, porque el doctor Zavala, aparte de ser constitucionalista, sí, también maneja los temas tributarios, muy bien, no de mi gusto, pero sí, sí los maneja bien. Hay cosas en las que discrepo, sí, pero sin embargo, bueno, es un hombre que debemos reconocer, sabe bastante. Bien, y entonces el doctor Zavala plantea algunas estrategias jurídicas, es decir, algunas acciones. Entre esas planteó una acción de inconstitucionalidad de la afianzamiento. Y decía que estaba en contraposición, ¿sí? Y ahí viene ya la ponderación, ¿verdad? Por parte de la Corte Constitucional, sobre el tema de el afianzamiento y el acceso a la justicia, ¿sí? El principio de acceso a la justicia sin costo, ¿no? Pero la Corte Constitucional muy sabiamente supo explicar que no afectaba en absoluto los derechos de acceso a la justicia, que lo que se pedía era un 10%, que no era una suma, digamos, que no era la totalidad de la deuda, ¿sí? Que no era un pago lo que se pedía, un pago anticipado, no era lo que se pedía, ¿sí? Y algunos argumentos más, ¿no? Entonces, así como les dije a sus compañeros hoy en la mañana, yo tengo el libro en digital, se los voy a subir, lo van a leer y vamos a hacer un debate un día de la materia, ya les tengo que armar, digamos, el trabajo y ver cómo lo manejamos en clase, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Definitivamente no afecta en nada esto, yo un poco lo comparo con el derecho civil, ¿no? En cuanto a las obligaciones que pueden ser caucionadas, ¿no? Puede tener una hipoteca, puede tener una prenda, puede tener un depósito, ¿no? En garantía, ¿ya? Tiene las figuras, digamos, de cauciones que podamos tener una fianza, ¿sí? En donde nos garantice el cumplimiento de la obligación, ¿sí? Y, claro, por lo general es con el patrimonio, ¿sí? Cualquier, digamos, bienes que tenga ese obligado, a fin de que se garantice el cumplimiento. Entonces, el Estado no tiene por qué perdonarles o disculparles, ¿sí? Que tenga una controversia, una diferencia con la administración tributaria. Como vimos desde el principio, la recaudación tributaria tiene una finalidad, tiene un objetivo, ¿sí? Está destinado precisamente para el desarrollo de la gestión pública. Claro, si yo tengo gente que me debe, pues definitivamente no voy a poder avanzar, ¿no? Es igual que en un negocio. Si usted tiene una cartera vencida, altísima, porque usted no sabe cobrar, definitivamente en algún momento usted va a quebrar, ¿sí? Y igual pasa si usted le presta plata, así sea a su hijo, a su vecino, a quien usted quiera, o de su patrimonio, digamos, personal, usted es prestamista, ¿sí? En algún momento puede golpearnos las finanzas económicas, ¿verdad? Y definitivamente podemos caer en una quiebra, ¿no? Por falta de pago. Entonces, pedirle una garantía, pues, no altera ni, digamos, afecta el acceso a cualquier, digamos, sobre todo al sistema judicial, ¿sí? Y eso lo dejó claro la Corte Constitucional. Entonces,
El afianzamiento es una figura absolutamente aceptable, es una figura completamente válida y, digamos, a presentar la demanda, el juez le dará 15 días plazo para que pueda hacer el depósito, eso es un depósito, ¿sí? O la entrega de la garantía que corresponda a ese 10%, ¿no? Bien, luego de haber ya cumplido con estos requisitos, pues entonces el juez nos va a calificar, ¿verdad?, nuestra demanda, ¿no? Entonces, la demanda debe estar completa, ¿sí? Y mandará citar al demandado, ¿sí? Para que conteste, ¿no? Eh, es lo correcto, es lo procedente. Pero fíjense ustedes, ¿no? Yo les contaba una experiencia personal en donde un juez, yo había puesto todos los requisitos que decía el código, en aquel entonces era otro código, era el Código de Procedimiento Penal en ese entonces porque era materia de tránsito, bueno, era la ley de tránsito, y estaba en este procedimiento, ¿no? ¿Cómo se tiene que presentar? ¿Cuáles eran los requisitos para presentarse en la demanda? No, perdón, era el Código Penal. Y bueno, se los puse en desorden, ¿sí? Pero no el encabezado, ¿no? El de las partes y todo lo demás. Quizás puse primero los fundamentos de derecho, luego los de hecho, bueno, alguna cosa de eso, quizás no fueron esos, sino otros, ¿no? Bueno, finalmente, les comento, me dijo, no le voy a calificar su demanda, no se lo voy a aceptar, tiene que reformar. Le dije, ¿por qué? Si está completa. ¿Sí? Y me dijo, no, porque no están en orden. ¿Ya? Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver que no estén en orden? ¿Dónde dice en la ley que tienen que estar en orden? Sí, en el orden que tienen que ir precisamente en ese orden. Si está completa, ¿no? Pero fíjense ustedes que no me dio paso, claro, después descubrí que realmente estaba influenciado a molestarme, ¿sí? Porque tenía, perdónenme un segundo que voy a conectar, que se me ha descargado la batería. Bien, entonces, fíjense, ¿no? Y decirme esto, ¿no? Pero esa es, digamos, quizás estaba yo muy joven todavía, como, a pesar de que uno de joven puede pelear todo lo que quiera, ¿no? Pero en todo caso, gracias a Dios no me cogió mal genio. Y le dije, bueno, yo se los voy a poner en orden como quieren, ¿ya? Se lo puse en orden y todo lo demás, ¿no? Pero claro, se iban atrasando las cosas, ¿no? El proceso y todo lo demás. Después les contaré qué pasó en la toma de un testimonio, en unas declaraciones. Eso cuando hablemos de las pruebas. Bien, entonces, fíjense ustedes, estas cosas nos pueden pasar. Así que un poco para que tomen nota de estas anécdotas y que quizás no se encuentre con esta gente especial, sí, que no sabe cómo verificar si tiene, se dio cuenta de que estaban en desorden, sí, y no quiso leer más, o sea, él iba comparando, ¿no? Entonces, si no le cuadra, o sea, si yo le tomo 2 más 1, 3, sí, y le pongo 1 más 2, ya no es igual. Imposible, ¿no? Porque da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Pero bueno, como les decía, ¿no? Estábamos digamos, en otras situaciones y bueno, había que cumplir. Pero bueno, en todo caso, siempre la demanda debe estar completa, ¿no? Tenemos que verificar que cumplimos con todos los requisitos. No nos puede faltar entonces la resolución, ¿sí? Y no nos puede faltar que dentro de esa legitimación activa también tenemos que llamar al Procurador General del Estado. ¿Sí? Eso está un poquito más adelante, pero desde ya se los digo. Son requisitos especiales. Todas las administraciones públicas
Cuando tienen procesos judiciales, siempre deben de llamarse al procurador general, porque si no produce nulidad su no presencia ni participación. ¿Sí? El procurador, que es el abogado del Estado, debe de participar dentro de cualquier tipo de proceso judicial que esté demandado en calidad de demandado o en calidad de demandante el Estado ecuatoriano, ¿no? Cualquiera de sus instituciones. Bien, debe estar, de estar incompleta, ¿verdad? Mandará que se complete, se citará al demandado y se dará contestación a la demanda. Si no contesta, ojo, por lo general se los declara pues en rebeldía, ¿no? En ese efecto. En el caso de la administración pública, no, porque estamos frente a los intereses, digamos, del Estado y no se produce ese efecto, ¿ya? Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? En estos procesos, en estos procedimientos, Bien, yo les decía que con el afianzamiento, ¿sí? También se podía solicitar la suspensión de la ejecución del acto resolutivo de la administración tributaria, ¿no? Entonces, como dice aquí, admitida la fianza y calificada la demanda, la autoridad deberá abstenerse de iniciar cualquier tipo de procedimiento de ejecución, ¿ya? Porque para eso lo solicita, ¿no? Suspéndame los efectos hasta que el juez lo resuelva y una vez resuelto, vemos qué es lo que pasa. Si regresa coactiva o si le da la razón al parcial o total, ¿no? Al demandante. Si hubiese iniciado el procedimiento de ejecución, deberá suspender su tratamiento, ¿ya? Entonces, es decir, si se inició la coactiva y se interpuso, digamos, una acción de impugnación, sobre todo de esa coactiva, o de excepción a la coactiva, asimismo se suspenderá, tendrá ese efecto suspensivo. La comparecencia del procurador, como les decía, está aquí. Por razones de derechos del Estado, y sin que se confunda que su participación sea considerada como una tercería. No es una tercería, ¿sí? No es una tercería. Y es parte de la legitimación activa, ¿sí? Usted pone la Administración de Servicios y Rentas Internas, ¿sí? De la ciudad de Quito o de el director regional de Guayaquil, o lo que sea, ¿no? Como se le llama. Y corre ese traslado también de citarse a el Procurador General del Estado. A los dos. Así se lo plantea en la demanda. Bien, en relación a la contestación a la demanda, es decir, ya una vez que, digamos, se ha calificado hasta el afianzamiento y todo lo demás, debemos darle la noticia a la otra parte de que alguien lo ha demandado, ¿no? Precisamente para que, digamos, conocida, sepa sobre todo del efecto suspensivo, ¿no? Que se va a producir dentro de cualquier tipo de procedimiento de ejecución que se quiera hacer de ese acto resolutivo. ¿Okay? Entonces, si no la presenta, será negativa pura y simple y no se lo declarará en rebeldía. Podrá presentarse en cualquier parte de las etapas procesales, el Estado podrá presentarse, ¿sí? Si va a la audiencia, pues entonces puede entrar, claro que sí, puede participar, claro que sí. Entonces el Estado no se le cierra esa posibilidad. De contestar, pues debe entonces presentar el expediente administrativo en materia de la impugnación. ¿Sí? Yo les decía que será un requisito, ¿verdad? Para justamente contestar la demanda. Entonces, fíjense ustedes también la diferencia que se hace dentro de estos procedimientos contenciosos tributarios, ¿no? Tienen que presentar el expediente original. Muy bien.
esta autoridad tributaria, ¿sí? Como parte de su defensa, ¿sí? Pues presentará el tema de su capacidad y validez de las resoluciones, ¿no? Que emite, que está siendo impugnada, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Pues simple y llanamente se refiere a que los actos de la administración pública sí gozan de legitimidad y validez, ¿no? Y que solamente cuando son impugnados pues en la vía judicial es donde, digamos, va a temblar, ¿verdad? Ese principio de legalidad, esa presunción de legitimidad, ¿verdad? De la que goza, ¿no? Entonces, ya en sentencia se dirá si esa resolución realmente ha cumplido con los requisitos de validez, de capacidad en el sentido de que si era el competente, ¿no? Para resolver también, es parte del análisis o control de legalidad que, digamos, debe de verificar este juez competente de lo contencioso tributario. Entonces, a eso se refiere con esta defensa de la utilidad tributaria. Es decir, a eso va a defender que existe, pues, aspectos controvertidos y que, digamos, serán necesarias pues, para poder establecer precisamente los derechos o los derechos de las partes, ¿verdad? O, digamos, ya tener claro un poco el panorama de qué es lo que vamos a demandar. ¿Sí? Como ustedes saben, dentro también de la demanda, es importante saber las pretensiones que se tienen, es decir, la pretensión o pretensiones que se tiene por parte de quien demanda, ¿sí? Y también las pretensiones que va a plantear justamente en la contestación a la demanda la contraparte o, en este caso, la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a lo que se refiere, pues, sobre suspensión, contestación, comparecencia y defensa, pues, de la utilidad tributaria, ¿no? Muy bien, vamos a ver el tiempo. Bueno, todavía tenemos 7 minutos. Vamos un poquito a avanzar en eso. Bueno, ahora sí vamos a ir viendo cuáles son las acciones que podemos interponer dentro de nuestros procedimientos ordinarios y sumarios, ¿verdad? Yo les había hecho una clasificación y les dije que este procedimiento contencioso tributario podía clasificarse en impugnaciones, en acciones directas y en acciones especiales. Y entonces vamos a ver cuáles son los casos para cada una de ellas. ¿Sí? Entonces estamos frente a las acciones en el procedimiento contencioso tributario de impugnación, ¿sí? Las que son contra los reglamentos, ordenanzas, resoluciones, circulares de carácter general que lesionen los derechos subjetivos o que busquen la nulidad, ¿no? De aquellos actos. Los actos administrativos de determinación tributaria, ¿sí? Es decir, bajo el proceso de determinación que vimos, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Del gobierno central, CATS o de excepción. También operará en la impugnación el tema del silencio administrativo, ¿verdad? Y que se referirán exclusivamente a los casos que establece la ley que tienen, pues, o que se produce este silencio administrativo y sus efectos jurídicos. Las decisiones directas en el recurso de revisión, ¿sí? Las resoluciones de la administración tributaria que puedan tener como consecuencia la sanción de deberes formales, ¿sí? Las resoluciones definitivas que nieguen reclamos, como por ejemplo el de pago indebido o pago en exceso, las acciones de las excepciones a las coactivas, ¿sí? Que vimos cuáles eran las excepciones a la coactiva, lo vimos en el procedimiento de ejecución coactivo, ¿sí? Las resoluciones tributarias que nieguen en todo o en parte los reclamos, las facilidades de pago, sobre temas de responsables, sobre terceros, sobre peticiones de compensación. Fíjense ustedes, todos estos
estas actuaciones de la administración tributaria pueden ir por la vía de la impugnación, ¿sí? Luego tenemos las acciones directas que están contenidas en lo que es pago indebido, después de ejecutoriada una resolución, ¿sí? También, digamos, puede ser una acción directa o el pago en exceso, ¿ya? Estos son los casos de las acciones directas. Y finalmente tenemos las acciones especiales, que son las acciones a la excepción a la coactiva, ¿sí? Que son la prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas. Las tercerías excluyentes de dominio pueden demandar su condición de terceros, ¿verdad? A través de estas acciones especiales. Las tercerías excluyentes de dominio, las impugnaciones de providencias dictadas en procedimiento de ejecución, es decir, en procedimiento coactivo, la nulidad, los conflictos de competencias de autoridades administrativas tributarias, es decir, un tema especial sobre el conflicto de competencias, el recurso de queja, ¿sí? El pago por consignación de créditos tributarios, la nulidad del procedimiento coactivo, la nulidad del remate o la subasta, las acciones contra registradores o notarios y cualquier otra que esté prevista en cualquier otra ley, ¿no? Que puede ser en cualquier otra ley especial, ¿no? Pero estas básicamente son las que el COGEP identifica cómo pueden ser tratadas dentro de, el procedimiento contencioso tributario. ¿Sí? Entonces, bueno, después vamos a profundizar un poquito, digamos, en estos temas. Nos vamos a quedar hasta ahí, ya estamos sobre la hora. Y comentarles, sí, que ya en la plataforma les estoy poniendo, hay un bloque de cierre que se llama, ¿verdad? Por favor, realicen, hay un foro de un comentario y hay una calificación, digamos, sobre el aula, cómo se ha venido manejando y digamos, una pequeña pregunta para evaluar, ¿no? El cierre de nuestro primer parcial, ¿sí? En el cual pues reitero que estoy muy contenta porque todos mis cursos han salido muy bien, son muy pocas las personas que digamos han tenido un poquito de dificultades, y digo un poquito porque tampoco es que han salido tan mal, no han tenido malos promedios, yo estoy verdaderamente satisfecha. Me pasa igual en presencial, sí, así que eso me tiene un poco relajada, digámoslo así, porque pensé que iba a demandar un poquito más de esfuerzo, digamos, esta metodología, no tanto para mí porque yo la practico con otros cursos, pero más bien para ustedes poder adaptarse, ¿no? Pero bueno, en todo caso creo que nos ha ido muy bien. Y también ya les dejé puesto un trabajo, ¿sí? Que es la revisión de los artículos del COGEP, para que hagan asimismo sus cuadros esquemáticos, porque como siempre les digo, esto les va a permitir y les va a ayudar a ustedes a prepararse para el día de mañana, a hacer pues, ser muy, muy puntuales en los esquemas, en poder extraer las ideas principales, y es una forma de entrenamiento que lo heredé de mi padre, ¿sí? Desde el día 1 que le dije que quería ir a estudiar la carrera de Derecho, ¿sí? Y estaba muy contento, entonces él venía todos los días a enseñarme cómo tenía que hacer, ¿no? Entonces es algo que me gusta transmitirlos a mis alumnos, lo he venido transmitiendo ya más de 5 años que llevo en la cátedra, sí, no solamente en esta materia, en todas las materias que dicte y que doy, y me ha ido muy bien y siempre ha gustado, digamos, esta metodología, ¿no? A mí también me gustó muchísimo cuando mi padre me lo enseñó y realmente me ha ayudado en mi profesión. Gracias a Dios, dijo una amiga mía, tú siempre caes parada, es decir, siempre salgo con suerte. Entonces hay que transmitir eso, ¿ven? Hay que dejárselas a alguien y bueno, ¿a quién más que a mis alumnos, a los que me escuchan? Así que bueno, que tengan una linda noche, vayan a clases, si es que tienen otras clases,
Los que no tienen clases, pues bueno, vayan a la plataforma y revisen los deberes. Como siempre, espero que los desarrollen y que los hagan, que los han hecho muy bien durante todo este primer parcial. Y bueno, lo pasen muy bien. Hasta aquí llegamos en esta clase y nos vemos con ustedes el día jueves, ¿ya? Que tengan un lindo día. Chao. Gracias por venir. Chao, Miss, pase bien, muchas gracias. Benjamín, ya me cambiaste de foto, Benjamín.